Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Estamos en un episodio más de Resiliencia en Línea. Amigos de Vía Plataforma, gracias por acompañarnos. Vamos a platicar sobre un tema que viene acompañando a toda la agenda nacional e internacional. Se le ha dado en llamar la era de la posverdad. Vivimos una era de la posverdad y eso lo pregunto, no lo afirmo, lo pregunto. De eso se trata la intención de hoy, de reflexionar sobre si existe una era en donde la verdad ya no importa. Resulta que en 2016 se empezó a poner atención en esto con dos hechos importantes en el mundo. Primero, una votación que se llamó a los ciudadanos del Reino Unido para votar por si se mantenían en la Unión Europea o si se salían. El llamada votación por el Brexit o el proceso del Brexit. Y sabemos que los ciudadanos de Reino Unido decidieron salir de la Unión Europea. El otro hecho sucedido en ese mismo año, 2016, fue el proceso electoral en Estados Unidos, en donde conocimos por primera vez a Donald Trump como candidato a presidencia de Estados Unidos. Ambos procesos, Brexit y estas elecciones en Estados Unidos 2016, fueron caracterizados por algo en particular: el manejo desmedido de mentiras. Se manejó una gran cantidad de mentiras y además potenciadas por redes sociales. En este sentido, preguntémonos la primera pregunta sobre la posverdad. ¿Significaría que la posverdad son mentiras potenciadas y además potenciadas por redes sociales? Y aquí entonces también vemos que está en juego el asunto precisamente de las redes sociales, de la gran fuerza que han tomado, de la gran importancia, relevancia que tienen hoy por hoy en nuestras vidas. Las redes sociales, vivimos a base también de redes sociales. Nuestros medios de distracción mental son a base de redes sociales. Nuestra comunicación y a veces nuestra educación también es a base de redes sociales, y además como medios de comunicación, de información y de educación, a veces preferimos las redes sociales. Son más explosivas, atrapan más la atención de las personas. Si hablamos de posverdad, entonces podemos estar pensando en una verdad. Previamente existe la verdad. La verdad no es un concepto que no contienen, del que no disponen cada individuo, cada persona. Se tiene que trabajar en consenso. Hablando en una sociedad o en sociedades, la verdad es una construcción social. Y la verdad, como no la puede tener cada individuo, entonces la verdad es un proceso en donde hay un consenso sobre ciertos hechos, y esos hechos se construyen o construyen narrativas. La verdad, entonces, es un consenso entre todo un conjunto de personas, o bien para aceptar una verdad se requieren razones que justifiquen la narrativa que nosotros queremos aceptar como una verdad. Interesante hasta aquí pensar que la verdad es una construcción social. Y en su momento la verdad también llegó a emplearse como una herramienta política para ejercer el poder. Como nos podemos dar cuenta, la verdad entonces es un concepto del cual se tomó conciencia desde hace tiempo atrás, en donde incluso la clase política asumió tomarla por asalto, asumirla a su manera y vendérsela al resto de la sociedad. ¿Para qué? Para fines incluso políticos, e incluso como herramienta
para mantener el poder o para acceder al poder. Y bueno, el asunto como las elecciones en Estados Unidos sería un ejemplo para entender qué se buscaba con una sarta de mentiras desde 2016 que Donald Trump asumiera el poder en Estados Unidos. Y como estamos hablando de tecnología y estamos hablando de redes sociales, o bien las redes sociales como tecnología, también vale la pena reflexionar que desde los años 90 ya se hablaba de la era de la información, y que en estos días podemos estar hablando de la era de las redes sociales y además potenciadas estas redes sociales por inteligencia artificial. Y la verdad es que estas expresiones de era de la información, era de las redes sociales o era de la inteligencia artificial, todas juntas son una expresión de la naturaleza del hombre en la búsqueda de tecnología, de estar creando tecnología. Es una expresión de evolución tecnológica a fin de cuentas. Esto nos lleva, todas estas eras de información, de redes sociales, ahora de inteligencia artificial, que entonces llevan por lo menos 30, 35 años, nos llevan a conducir a la sociedad como una sociedad o sociedades hiperinformadas, o bien podríamos estar pensando que están hipersaturadas de información. Por lo mismo que lo que tenemos hoy en día, tenemos la búsqueda en esas redes sociales basadas en esa tecnología, en información que nos den inmediatez, que sean inmediatas, que sean cortas, que sean rápidas, que sean placenteras, que nos den recompensa, estímulos mentales, que nos liberen de estrés. Incluso, ¿quién no ha sentido esa sensación de relajar la mente cuando abrimos el teléfono, sobre todo por las noches cuando llegamos de trabajar, cuando ya estamos descansando y queremos abrir el teléfono para sentir una baja de estrés? Eso nos lleva a tener recompensas rápidas y mentalmente hablando. Y las redes sociales que ofrecen eso. Justamente están ofreciendo inmediatez, están ofreciendo recompensas rápidas y están generando estímulos mentales. De ahí el éxito de las redes sociales y de ahí la asociación de la posverdad con las redes sociales, que no quiere decir que sean exclusivas una con otra, o bien que las mentiras no hayan existido a lo largo de estos años, han existido desde hace mucho tiempo, y la verdad ha existido como un mecanismo, una herramienta para controlar, para ejercer poder. No es nuevo, ya se tiene mucho tiempo con ello, nada más que ahora las redes sociales y la tecnología de hoy en día lo potencian, lo vuelven más rápido y lo vuelven más, se multiplica con mucho más facilidad y mucho más rapidez. Si pensamos en verdad, tendríamos que pensar en que somos capaces entonces de aceptar hechos, y hechos que nos hablen de verdad, que sustenten una supuesta verdad. En la posverdad, tal parece que ya no importa tanto si los hechos, o ya no importan tanto los hechos. En la posverdad ya no importarían los hechos. La posverdad es eso, dice una escritora y periodista, Cristina Rivera. La posverdad es eso en lo que, para convencer a la opinión pública, valen más las emociones intensas y las creencias personales que los hechos mismos. Otra vez, la posverdad es eso que para convencer a la opinión pública valen más las emociones intensas y las creencias personales que los hechos mismos. Y en esto podemos encontrar muchos ejemplos. Y por ejemplo tenemos lo que sucede recientemente en Estados Unidos, precisamente en Minnesota, a propósito de que la policía del ICE, así llamada ya en Estados Unidos, asesinó, ya se asesinaron a dos personas, a dos ciudadanos estadounidenses, una señorita de nombre Renee Good el 7 de enero y recientemente el 24 de enero a Alex Pretty.
las dos personas honorables, honradas, cariñosas, comprometidas con su sociedad, y la posverdad que intentó montar el gobierno de Estados Unidos, que tal parece que no le funcionó, fue acusarlos incluso de terrorismo, de amenaza para su país y que por eso los mataron, pese a que las imágenes grabadas, videograbadas, demuestran absolutamente lo contrario. Pese a que esa evidencia, pese a que los hechos demuestran o muestran que miente el gobierno de Estados Unidos, no les importa a los mismos gobernantes de Estados Unidos, empezando por Donald Trump, y no le importa a los seguidores de Donald Trump. En ese sentido, los hechos no importan. Lo que importan son las emociones intensas con las que se maneja Donald Trump para convencer a sus seguidores y las emociones intensas con las que se manejan su secretaria de Seguridad Interna o sus directores de policía, el director de la ICE, pretendiendo justificar el asesinato de estas dos personas. En este sentido, estos dos son ejemplos, estarían sustentando, a propósito de verdades y a propósito de hechos, estos hechos, estas muertes de René Good y Alex Preti, estarían sustentando que la verdad ya es irrelevante, que con ejemplos, con actitudes como Donald Trump y su gabinete, que pretenden justificar lo injustificable, entonces tal parece que la verdad ya es irrelevante, que lo importante es la posverdad, que lo importante es vender una mentira con emociones intensas, y que en la venta de esa mentira, que en la venta de esa posverdad, lo que importa entonces es la ilusión que se desencadena. ¿Ilusión para quién? Para sus seguidores. Hay una deformación, a fin de cuentas con esa posverdad hay una deformación que conduce a la falsedad. Deformación, claro, ¿de qué? De los hechos. Deformación que entonces conducen a la falsedad, a las mentiras. Y las redes sociales potencian esta ilusión y potencian esta deformación. Para eso son diseñadas las redes sociales. Y en ese sentido, estaríamos hablando de una posverdad. No importa tanto los hechos, lo que importa en este caso es cómo el presidente Donald Trump defiende con fuertes emociones, con emociones intensas, a sus policías matones. ¿A dónde nos dirigimos? Eso también es importante que nos preguntemos. ¿A dónde nos dirigimos con esto? Nos tenemos que preocupar, ¿no? Es una simple narrativa, es una simple... estamos exagerando el tema de la posverdad. La verdad es que creo que no es un asunto de qué preocuparnos, pero sí nos preocupan hechos que vienen vinculados con esto. Vamos a platicar. ¿A dónde nos dirigimos? En primer lugar, ¿qué es lo nuevo en todo esto? Si siempre han existido las mentiras, si siempre ha existido la conciencia de que la verdad es una herramienta para dominio, para ejercer poder, entonces lo nuevo que es. La narrativa, en primer lugar, la narrativa de la historia ya no está en manos del Estado mismo, sino que está en manos de la sociedad. Estas narrativas incluso se descomponen en varias narrativas, y en esto las redes sociales otra vez potencian esto, potencian el que la sociedad tenga en sus manos la narrativa histórica, la narrativa de los hechos, y que ellos mismos pensemos a los usuarios de redes sociales como una comunidad, como una sociedad que llega a consensos, a fin de cuentas llegan a consensos en función de hechos. El problema es cuando, a pesar de estos hechos, no se aceptan los hechos mismos, sino que se sigue creyendo en lo que las personas quieren creer, y no les importa incluso que su presidente, en el caso de Estados Unidos, les mienta. Lo importante va a ser que se mantenga firme sus creencias, sus ideales. Además, esto de las redes sociales
lo que vemos es que viene a suplantar identidades. Esa es otra parte nueva que se está manifestando en este asunto de la posverdad. Está habiendo ya suplantación de identidades para estar generando contenido supuestamente que genera información a base de hechos, pero ya estamos viendo precisamente por medio o gracias a la inteligencia artificial supuestos periodistas, supuestos analistas, incluso supuestos influencers. Digo supuestos porque se abrió un canal, se generó un canal nuevo. Supuestamente estamos viendo, por ejemplo, Alfredo Jalife, que ya me ha tocado verlo, o me ha tocado ver a un supuesto Álvaro Delgado, que incluso Álvaro Delgado sale desmintiendo y diciendo: ese personaje no soy yo. Seguramente se hizo con inteligencia artificial. Se está suplantando la identidad. ¿Para qué? Para vender una narrativa que vende supuestos hechos que presuntamente son falsos, es una falsedad, son mentiras. En este sentido, ¿qué se está buscando con esta suplantación de identidades? Todavía está incluso muy verde, todavía se está educando esa inteligencia artificial, todavía se está entrenando para hacerlo mejor. ¿Y para qué? Llegado el momento vamos a ver seguramente cosas muy preocupantes, que no es que la gente no se pueda dar cuenta de que es una mentira, sino que para cuando nos demos cuenta de que no estamos viendo a las personas que supuestamente son, para cuando nos demos cuenta de que lo que estamos escuchando o viendo es una mentira, quizá ya se haya provocado un daño importante. En este sentido hay que tener cuidado de los contenidos que vemos y que compartimos. Hay que tratar de verificar la fuente y verificar la nota. ¿A dónde nos dirigimos? La pregunta es, y quizá, y es una reflexión que tengo con todo esto, quizá depende del momento histórico de cada sociedad, en este caso de cada nación. Las personas escuchan solo lo que quieren escuchar. Pensemos en México. En México no es nuevo esto de la mentira para campañas electorales. Ya vivimos fuertes periodos de mentiras en campañas electorales, 2006, 2012, 2018 y 2024. La elección, o más bien la candidatura de Xochitl Gálvez fue una campaña de mentiras. Xochitl Gálvez tenía una sinfín de mentiras y no le importaba. Lo que importaba era manejar una narrativa con la cual transmitir sus propias verdades. Y hubo personas que así lo aceptaban. Sabían que estaba mintiendo, no importaba lo que dijera, sabían que estaba mintiendo y aún así, mientras se manejaran en sus verdades, lo que ellos querían escuchar, lo que sus simpatizantes querían escuchar, hasta lo aplaudían. En algún momento vimos, también hablando de historia, de mentiras en México, durante la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, vimos a un militar que disparaba en la cabeza a una persona que ya estaba sometida en el piso con las manos en la cabeza, rendido. Aún así el militar le disparó en la cabeza. Y vimos a un presentador de noticias diciendo el supuesto asesino, refiriéndose al militar, que todos vimos en cámaras que había acabado de matar a una persona ya rendida, indefensa. O bien vemos el sexenio de Salinas de Gortari también en los años 90, acercándose hacia su gabinete a periodistas a modo afín. Les empezó a pagar buenos incentivos económicos para que cubrieran en un sentido muy positivo a su propio gobierno, el gobierno de Salinas de Gortari, comprando que con ello Carlos Salinas de Gortari con eso compró una narrativa basada en hechos distorsionados con base en esos periodistas cercanos a Salinas de Gortari. Pese a esta era de la posverdad, podríamos decir que en México nuestra sociedad hoy en día, 2025, 2026, es funcional y es capaz de distinguir las verdades de las mentiras.
y que incluso no estamos dispuestos a aceptar en estos momentos mentiras. Que esta revolución que estamos viviendo en México, esta revolución de conciencias, esta revolución actual, esta revolución mexicana, y que además está siendo vista por todo el mundo y aplaudida por todo el mundo, reivindica, esta revolución mexicana actual reivindica el valor por la verdad. Se nos ha dicho muchas mentiras desde 2018 y no las creemos, no las aceptamos. La mayoría hemos optado por que prevalezca la verdad, por aplaudir la verdad, por apegarnos a la verdad, y en función de ello, por ejemplo, hemos salido a votar y me parece que lo hemos hecho bien como sociedad. Estados Unidos, por el contrario, es otro momento social, es otro momento histórico el que están viviendo ellos. Están clamando otras cosas. En el caso de ellos, me parece que ellos están viviendo una reivindicación, pero por los años gloriosos que no volverán a ser. Se acabó su hegemonía y entonces estamos viendo que están viviendo una posverdad muy agresiva, muy nociva para su sociedad misma. Una posverdad, una era de posverdad estadounidense que los lleva al racismo, al fascismo, al supremacismo blanco, en donde hay asesinatos de odio, no solo con el asunto de estos dos últimos ciudadanos norteamericanos, sino también, desde luego, contra los migrantes, contra lancheros en Venezuela, todo promovido por un racismo y un fascismo y un supremacismo blanco, que los mismos agentes de la ICE así se lo creen, se creen superiores, se creen que pueden reivindicar años gloriosos, y eso los lleva a salir a las calles a asesinar incluso, por la defensa de una utopía blanca. Y bueno, esto que quiero compartir con ustedes sobre el asunto de la posverdad, la verdad, vale la pena siempre reflexionar sobre estos asuntos. Y claro, cada uno de nosotros tenemos la mejor opción para decidir y creer qué verdades nos convencen, en qué verdades llegamos a consensos y cuáles no. ¿Quién tiene la verdad? Esa es precisamente la discusión, la reflexión. Les agradezco mucho, como siempre le agradezco a Felipe, a Gerardo, a Carla, que nos permiten llegar con ustedes, y nos vemos la próxima. Código Libre.